Buenos días. El día de hoy les vamos a hablar sobre la fabricación de CMOS junto con mi compañero Edison Niño y mi persona Andrea Ovallos. Bueno, a continuación de escribir la tabla de contenido, vamos a tratar una pequeña introducción. Hablaremos sobre el silicio, la preparación del sustrato, la oxidación, la litografía, el etching, la difusión, la implantación de iones, su deposición, la metalización, el embalaje y un pequeño resumen para tener todo claro. En la parte de introducción tenemos que el proceso de fabricación de circuitos integrados se compone de múltiples pasos que se pueden repetir en diferentes combinaciones y condiciones. Aunque nosotros como ingenieros electrónicos rara vez nos enfocamos en los detalles de este proceso, es útil para nosotros comprender los pasos que llevan a cabo la fabricación de un chip de silicio. En esta presentación se explicará el proceso general de la fabricación de un CMOS, en donde se involucran numerosos pasos repetitivos, comenzando por la selección del material de partida y seguido de, de operaciones recurrentes a lo largo de la fabricación. Ahora el silicio. El material de partida para los circuitos integrados modernos es el silicio. Se encuentra principalmente en forma de dióxido de silicio, conocido comúnmente como silicio, que es el componente principal de minerales como el cuarzo y la arena. Sin embargo, el silicio utilizado en la fabricación de circuitos integrados no se extrae directamente de estos minerales en su forma pura, sino que pasa por un proceso de refinación extenso. El primer paso en la obtención de silicio de alta pureza es la reducción de dióxido de silicio en un horno de arco eléctrico, donde se mezcla con carbono y se somete a altas temperaturas para producir silicio metalúrgico. Este silicio ultra puro se utiliza para fabricar lingotes monocristalinos, lo que permite que se forme un único cristal gigante, como se puede observar. Ahora, para la etapa de preparación del sustrato, después de obtener el lingote de silicio, se corta en obleas con un grosor que típicamente varía entre 400 y 600 micrómetros. En algunos casos, las obleas pueden tener un grosor mayor a 1 milímetro, dependiendo de los requisitos específicos del proceso de fabricación. El diámetro de estas obleas puede oscilar entre 10 y 30 centímetros aproximadamente. Después del corte, la superficie de las obleas está rugosa y requiere de un tratamiento adicional para que sea adecuada para la fabricación de circuitos. Este tratamiento incluye un proceso de pulido químico y mecánico. En el pulido mecánico se utiliza un proceso abrasivo en el que las obleas se pulen con almohadillas especiales y una solución abrasiva que elimina las irregularidades de la superficie. En el pulido químico se usa una mezcla química para eliminar una fina capa de silicio de la superficie. Esto ayuda a eliminar defectos residuales y deja la superficie extremadamente lisa y brillante, con un acabado de espejo. Este pulido es esencial para asegurar que la superficie del sustrato esté libre de defectos y que tenga la planitud y uniformidad necesaria para los procesos de litografía que requieren una alineación extremadamente precisa. Para el control de calidad y entrega a los fabricantes. Una vez pulidas, las obleas pasan por un proceso riguroso de inspección para garantizar que cumplen con las especificaciones exactas. Los defectos de la superficie como partículas raspaduras o deformaciones pueden causar fallos en los circuitos integrados, por lo que es crucial detectar y eliminar cualquier oblea que no cumpla con los estándares de calidad. En la mayoría de los casos, los fabricantes de semiconductores no fabrican sus propias obleas de silicio, sino que las compran a proveedores especializados que se dedican exclusivamente a producir estas obleas con las especificaciones exactas requeridas por la industria.
Estos proveedores entregan las obleas ya pulidas y listas para ser utilizadas en los procesos de fabricación de semiconductores. Algunas etapas de los procesos de fabricación son la oxidación, el grabado de fotorresistente, que se usa una máscara óptica para hacer la exposición con un dispositivo que se llama stepper. Luego de eso vendrá un desarrollo de fotorresistencia, donde también incluirá una etapa de remoción con ácido. Después el SRD, que es el Spin Rise Dry, que es girar, levantar y secar. Y luego un proceso de remoción de la fotorresistencia que se denomina aging. Para la etapa de oxidación tenemos que durante la oxidación del silicio, esta reacciona con oxígeno para formar dióxido de silicio, que es un aislante que era parte de la puerta, conocido como gate del transistor. Un proceso que se realiza a altas temperaturas, típicamente entre 1000 y 1200 grados Celsius, en hornos ultra limpios para acelerar la reacción química. Para evitar la introducción de contaminantes que puedan alterar significativamente las propiedades eléctricas del silicio, es esencial operar en una sala limpia con flujo de aire filtrado para eliminar partículas de polvo. Así es, el personal debe usar ropa especial libre de pelusa que cubra todo el cuerpo y de esta manera evitar que cualquier micropartícula altere la fabricación de cualquier circuito integrado. Ahora, el oxígeno utilizado puede ser introducido como un gas de alta pureza conocido como oxidación seca o como vapor conocido como oxidación húmeda, donde la oxidación húmeda es más rápida, pero la oxidación seca produce mejores características eléctricas. En una oblea procesada pueden aparecer regiones con diferentes espesores de óxido, lo que produce colores vivos como fácilmente se pueden visualizar en la figura. Ahora tenemos el proceso de litografía. La litografía es un proceso fundamental en la fabricación de circuitos integrados CMOS, donde se utiliza una máscara óptica de vidrio específica para seleccionar áreas del chip y aplicar procesos como oxidación, grabado, deposición de materiales y polisilicio e implantación de iones en regiones determinadas. Este proceso, conocido como fotolitografía, implica una serie de pasos críticos. Primero, una capa opcional de dióxido de silicio se deposita sobre la olea mediante oxidación a alta temperatura. Luego se aplica una capa de fotorresistente, el cual es un polímero fotosensible que se endurece o se vuelve soluble según el tipo que se esté utilizando. Es decir, el proceso puede ser negativo, elimina las áreas no expuestas, o en positivo, remueve las áreas expuestas a la luz. Posteriormente, las áreas no expuestas del fotorresistente se eliminan con una base alcalina en un proceso de revelado y la oblea se hornea para endurecer el fotorresistente restante. En la etapa de grabado ácido se eliminan selectivamente materiales de las áreas no protegidas por el fotorresistente, utilizando soluciones químicas específicas. La oblea se limpia y se seca para remover cualquier contaminante residual antes de someterla a pasos adicionales, como la implantación de iones o la deposición de materiales. Y finalmente se elimina el fotorresistente restante mediante un proceso de ashing con plasma de alta temperatura. Este proceso se repite en múltiples capas y la precisión extrema en la alineación de las máscaras es crucial, dado que incluso pequeños errores pueden comprometer la funcionalidad del circuito. A medida que los tamaños mínimos de las características en los circuitos integrados se reducen, las técnicas de litografía óptica deben ser cada vez más precisas, lo que plantea desafíos significativos para la industria, especialmente en tecnologías avanzadas donde se buscan alternativas como la litografía extrema ultravioleta, EUV, para alcanzar resoluciones más finas. Luego, la fotorresistencia pasa por un horneado REB para su estabilización completo
completando la etapa de Remove and Bake. Finalmente, entra al SRD, Spin Rise and Dry, con agua ionizada para su correcto secado. En la etapa de proceso de grabado, conocido como etching, se permite formar patrones específicos como cables y orificios de contacto después de que un material ha sido depositado. Existen dos tipos principales de grabado: el grabado químico, chemical etching, y el grabado en seco, dry etching o plasma etching. El grabado químico utiliza soluciones ácidas o básicas como el ácido fluorhídrico tamponado con fluoruro de amoníaco, comúnmente empleado para grabar dióxido de silicio. Este tipo de grabado es isotrópico, lo que significa que ataca las áreas expuestas en todas las direcciones, lo que puede resultar afectando la precisión del patrón. Por otro lado, el grabado en seco, que ha ganado popularidad en los últimos años, se realiza en una cámara de procesamiento donde la olea se carga negativamente y la cámara se calienta a 100 grados Celsius y se mantiene a un nivel de vacío de 7.5 pascales. Luego de esto, se llena con un plasma cargado positivamente. Generalmente es una mezcla de nitrógeno, cloro y tricloruro de boro. Las cargas opuestas hacen que las moléculas del plasma se alineen verticalmente, creando una acción de arenado microscópico que elimina el material expuesto. Este método tiene la ventaja de ser anisotrópico, lo que significa que el grabado es direccional y crea patrones con contornos verticales bien definidos, manteniendo las dimensiones del patrón original. El grabado en seco, también conocido como grabado por iones reactivos RIE, es especialmente útil cuando se requiere alta precisión en la definición de patrones, ya que su acción direccional permite que el patrón grabado mantenga las dimensiones del fotorresistente sin desgaste lateral no deseado. A diferencia del grabado químico, que ya se describió anteriormente. La elección entre grabado isotrópico y anisotrópico depende de los requisitos específicos del proceso de fabricación y de la precisión necesaria en las dimensiones de los patrones del circuito integrado. La difusión es un proceso donde el gas que contiene el dopante es introducido, produciendo que los átomos se muevan de una región de alta concentración a una de baja concentración, similar a como una gota de tinta se dispersa en un vaso de agua. Aunque ocurre mucho más lentamente en sólidos, en la fabricación de circuitos integrados, este proceso se usa para introducir átomos de impurezas conocidos como dopantes en el silicio, con el fin de modificar su resistividad. La tasa a la que los dopantes se difunden en el silicio depende de gran medida de la temperatura. La difusión de impurezas se realiza generalmente a altas temperaturas entre 1000 a 1200 grados centígrados, lo que se denomina annealing, por 15 a 30 minutos, para obtener el perfil de dopado deseado. Una vez que la olea se enfría a temperatura ambiente, las impurezas quedan esencialmente congeladas en su posición. Este proceso se lleva a cabo en hornos similares a los usados en la oxidación y la profundidad de la difusión depende tanto de la temperatura como del tiempo de procesamiento. Los dopantes más comunes son el boro, el fósforo y el arsénico. El boro actúa como un dopante tipo P, mientras que el fósforo y el arsénico son dopantes tipo N. Estos dopantes pueden ser efectivamente enmascarados por capas delgadas de dióxido de silicio. Al difundir el boro en un sustrato de tipo N, se forma una unión PN, que es lo que conocemos como un diodo. Si la concentración de dopaje es alta, la capa difusa también puede servir como una capa conductora con muy baja resistividad. Muchos pasos en el proceso de fabricación de circuitos integrados requieren cambios en la concentración de dopantes en ciertas partes del material.
como la creación de las regiones fuente y drenaje, los contactos del pozo y del sustrato, el dopaje del polisilicio y los ajustes de umbral del dispositivo. Para introducir estos dopantes se utilizan dos enfoques: difusión e implantación de iones. En ambos casos, el área a dopar se expone mientras el resto de la oblea está recubierto con una capa de material de protección, típicamente de dióxido de silicio. Ahora tenemos la implantación de iones, donde se introducen los dopantes tipo P, como había mencionado, que es con boro, y tipo N, que suele ser usado con fósforo, en forma de iones en el material. En este proceso, un sistema de implantación de iones dirige y barre un haz de iones purificados sobre la superficie del semiconductor. La aceleración de los iones determina la profundidad de penetración, mientras que la corriente del haz y el tiempo de exposición determinan la dosis. La implantación de iones permite un control independiente de la profundidad y la dosis, lo que ha llevado a su adopción en lugar de la difusión en la fabricación moderna de semiconductores. Sin embargo, la implantación de iones puede causar efectos secundarios, siendo el más importante el daño en la red cristalina. Las colisiones nucleares durante la implantación de alta energía desplazan los átomos del sustrato, causando defectos en el material. Este problema se soluciona en gran medida aplicando un paso reconocido posterior, en el que la oblea se calienta a 1000 grados centígrados durante 15 a 30 minutos, como se describió anteriormente, y luego se deja enfriar lentamente. Este calentamiento permite que los átomos se agiten térmicamente y reformen los enlaces. La implantación de iones ofrece un control preciso de la concentración y la profundidad del dopaje, que depende de la aceleración y dosis del haz de iones, controlada por el campo electromagnético. Esto es esencialmente útil cuando se requiere una precisión exacta en el perfil de dopaje para el funcionamiento del dispositivo. Dale. Bueno, ahora continuamos con la etapa de deposición. Este es un proceso fundamental en el que se aplican varias capas de material sobre la oblea de silicio. Estas capas cumplen diferentes roles como aislamiento, conducción o preparación para otros procesos. Por ejemplo, el dióxido de silicio se deposita mediante oxidación, mientras que el nitruro de silicio se aplica utilizando una deposición química en vapor, lo que significa High Pressure Chemical Vapor Deposition a unos 850 grados centígrados, que es alta presión. El polisilicio se deposita a unos 650 grados centígrados, lo que se denomina Low Pressure Chemical Vapor Deposition, mediante un proceso similar seguido de una implantación para mejorar su conductividad. Las capas de aluminio se aplican mediante pulverización, donde el metal se evapora en vacío usando calor de un haz de electrones. Para materiales como el cobre se utilizan técnicas de deposición diferentes. La CVD también se usa para depositar capas de dióxido de silicio y de nitruro de silicio, y puede proporcionar capas cristalinas o policristalinas dependiendo de la temperatura y el tipo de sustrato. El polisilicio se dopa para formar regiones conductoras. Bueno, ahora continuamos con la metalización. Este proceso tiene el propósito de interconectar los diversos componentes como transistores y capacitores para formar el circuito integrado deseado. Este proceso implica lo que anteriormente mencionamos, la deposición de una capa de metal sobre toda la superficie de silicio. Posteriormente, el patrón de interconexión requerido se define mediante un proceso de fotolitografía y grabado. La capa metálica generalmente se deposita usando un proceso de pulverización. En este proceso, un disco de metal puro, como un blanco de aluminio al 99%, se coloca bajo una pistola de iones de argón dentro de una cámara de vacío. Las obleas se montan dentro de la cámara sobre el blanco y los iones de argón bombardean físicamente el blanco de metal, desintegrando átomos de metal que luego recubren toda la superficie de la cámara, incluyendo la oblea. El grosor de la película metálica se controla ajustando el tiempo de pulverización, que suele ser entre 1 a 2 minutos. Finalmente, las interconexiones metálicas RIE
Se definen mediante fotolitografía y grabado. Una oblea de silicio terminada puede contener varios cientos de circuitos o chips terminados. Cada chip, que puede tener desde 10 hasta 100 millones de transistores, es rectangular y puede medir hasta varios centímetros de lado. Primero, los circuitos se prueban eléctricamente mientras aún están en forma de oblea, utilizando una estación de prueba automática. Los circuitos defectuosos se marcan para su posterior identificación. Y luego los circuitos se separan entre sí mediante un proceso llamado dicing. Y los circuitos buenos, conocidos como dies, se montan en paquetes. Ejemplo de estos paquetes de circuitos integrados se ilustran en la figura que vemos aquí. Normalmente se utilizan finos cables de oro para conectar los pines del paquete con el patrón de metalización en el die. Finalmente, el paquete se sella utilizando plástico o epoxi bajo, vacío o en una atmósfera inerte. La planarización CMP, que es Chemical Metallic Planarization, para eliminar las imperfecciones por la adición de las etapas anteriormente descritas. Bueno, ahora continuamos con un resumen general de todas las etapas descritas anteriormente y vamos a iniciar con la preparación del sustrato, que es pulir las obleas del silicio. Luego tendríamos la etapa de oxidación del silicio, que es generar las capas del aislante. Luego continúa con la etapa de litografía, que es el proceso de usar máscaras para transferir patrones sobre la oblea con una luz ultravioleta y materiales fotorresistentes. Después tendríamos la etapa de etching o grabado, que es el método de grabado químico o grabado en plasma que remueve las partes no deseadas. Continuamos con la etapa de difusión, donde se dopa el silicio. Después tendríamos la implantación de iones, que recordemos que con el haz de iones se purifica la superficie del semiconductor. Luego viene la etapa de deposición, donde se forman las capas de aislantes o capas conductoras. Después tendríamos la etapa de metalización, que es donde se crean las vías y otros componentes. Para finalmente terminar con el embalaje, que es el encapsulado del chip y la entrega del circuito integrado. Ahora vamos a explorar las estructuras básicas de MOSFETs, NMOS y PMOS. Un MOSFET es un transistor de efecto de campo que controla el flujo de corriente entre dos terminales, source y el drain, a través de una región llamada canal, mediante la aplicación de un voltaje en un tercer terminal que será la puerta, el gate. En un NMOS, el canal que permite el paso de corriente es de tipo N, formado en un sustrato tipo P. La corriente fluye desde el drain al source cuando se aplica un voltaje positivo en el gate, lo que crea un canal de electrones. Ahora en la estructura de un PMOS, este por el contrario tiene un canal tipo P, en un sustrato tipo N. La corriente fluye del source al drain cuando se aplica un voltaje negativo en el gate, creando un canal de huecos. Aunque ambos funcionan de manera similar, el PMOS y el NMOS se usan juntos en circuitos CMOS, optimizando el consumo de energía y su desempeño. Luego, tipo N, formado en un sustrato tipo P, la corriente fluye desde el drain al source cuando se aplica un voltaje positivo en el gate, lo que crea un canal de electrones. Ahora en la estructura de un PMOS, este por el contrario tiene un canal tipo P, en un sustrato tipo N. La corriente fluye del source al drain cuando se aplica un voltaje negativo en el gate, creando un canal de huecos. Aunque ambos funcionan de manera similar, el PMOS y el NMOS se usan juntos en circuitos CMOS, optimizando el consumo de energía y su desempeño. Luego tenemos los resistores en los circuitos integrados, los ICE. Los resistores limitan la corriente en un circuito, disipando energía en forma de calor y ayudando a controlar el voltaje en diferentes partes del circuito. En los Integrated Circuits, los resistores se crean mediante regiones dopadas del semiconductor o utilizando capas de polisilicio. La resistencia se controla mediante la longitud y la anchura de estas regiones W y L, así como la concentración de dopaje.
Es crucial en el diseño de los circuitos integrados controlar con precisión la resistencia para asegurar el funcionamiento correcto del circuito. Después están los capacitores en los circuitos integrados que almacenan energía en un campo eléctrico, lo que es útil para funciones como filtrado de señales, almacenamiento temporal de energía y acoplamiento de señales. Los capacitores se implementan generalmente como capas de óxido entre dos conductores, formando un capacitor MOS. La capacitancia depende del área de las placas y del espesor del dieléctrico, el óxido. Estas están los capacitores entre drain source, gate source y drain bulk. Adicional a ello, los capacitores formados entre las placas de diferentes metales. Por último, los diodos se forman mediante la unión de dos regiones dopadas, una tipo P y otra tipo N, creando una unión PN. Esta estructura se encuentra en una variedad de configuraciones dentro de los circuitos integrados, adaptándose a diversas aplicaciones. Se usan comúnmente para proteger. Bueno, después de lo comentado por mi compañero Eddie, que fue todo una visión general de los MOSFET, o de los PMOS y los CMOS, ahora yo les voy a hablar de lo que encontramos en el libro de Rabai, que es el flujo de procesos CMOS simplificado. Vamos a decirlo brevemente, ya que pues hemos hablado de estas etapas durante todo el video. Bueno, para empezar, aquí tenemos en esta parte, tenemos lo que es el material base, que está altamente dopado con material tipo P, por eso aquí se simboliza como P+, y después tenemos una capa de material P. Posteriormente se pone una capa de dióxido de silicio para luego agregar nitruro de silicio. ¿Esto qué es? Esto actúa como una capa amortiguadora o para cuando en esta etapa se vaya a hacer el grabado, pues queden las partes que queremos que quede, es decir, nos proteja. Después de haber usado la máscara, con la fotolitografía se quedan las partes que deseábamos y se remueven las demás. Luego agregamos más dióxido de silicio para rellenar esas partes que dejamos en blanco. Después aplicamos la capa N-Well y aquí normalmente se define el BTP, que son ajustes de implantes. Luego aquí definimos la capa de P-Well y el BTP, que es lo mismo, que son ajustes de implantes. Luego aquí tenemos una capa de polisilicio o polisilicón, que es lo que añadimos. Esto de polisilicón se agrega es con ataque químico, esta etapa. Posteriormente tenemos los implantes de la fuente y drenaje. Aquí, como vemos, están NMOS, que son altamente dopados de material tipo N, y aquí los PMOS, que son altamente dopados en tipo P. Bueno, después tendríamos esta etapa, que aquí también va dióxido de silicio arribita, y recordemos que lo mencionamos en las presentaciones, que esas son etapas repetitivas, es decir, si ponemos dióxido de silicio no significa que no vamos a volverlo a poner, sino que sucesivamente vamos a estar poniendo las máscaras, agentes químicos, dióxido de silicio, y así sucesivamente. Entonces aquí en esta etapa volvemos a colocar dióxido de silicio. Esto es para el grabado de los edificios de contacto. Aquí ya vamos a grabar los contactos. Después agregamos el aluminio para que rellene esos espacios que dejamos. Y bueno, después se sigue repitiendo la etapa que les mencioné. Entonces volvemos a aplicar dióxido de silicio, luego aluminio y así sucesivamente para crear las vías ya de nuestro transistor. Bueno, a continuación indicaremos las diferentes capas que componen el software Cadence, que es utilizado para la fabricación o la simulación de las JAWS de los transistores que vamos a utilizar. En este caso vemos el NMOS y el PMOS.
A continuación, mostraremos cómo son la distribución y al habilitar y deshabilitar las capas, de qué color se pueden ver y cómo van a ser la distribución en el Keras. Entonces, vamos a deshabilitar las capas y habilitamos el NWell, el cual se puede ver de contorno blanco para el transistor NMOS, pozo NWell. Activamos las difusiones, aquí se indican las dos difusiones de los dos transistores. Luego vamos a activar la capa de polisilicio, que conforma las puertas de los transistores. Luego vamos a activar la capa del pozo P, el cual se puede ver en color violeta o morado. La capa del pozo N, que se puede ver con el color contorno blanco. Los contactos de los dos transistores, tanto el NMOS como el PMOS, se pueden ver, están de color verde. Activamos la capa de metal 1, el cual nos muestra los metales que están como en un azul agua marina. Y luego activamos el IP y el well body que va a describirnos toda la capa del transistor. Ahora yo les voy a hablar de las capas de los transistores un poquito más detallado. Voy a deshabilitar todas las capas y explicaré cada una. Primero tenemos NWell. Es una región del sustrato de tipo P donde se difunden impurezas de tipo N. Se utiliza comúnmente para formar transistores PMOS, que es este cuadrito blanco que vemos. Luego tenemos DIF. Se refiere a las regiones donde se utiliza la difusión de impurezas para crear áreas de fuente y drenaje en los transistores. Puede ser tipo P o tipo N. Tenemos Poli 1, el cual es una capa de polisilicio que se utiliza principalmente para formar las puertas de los transistores MOSFET, la cual es conductora y se encuentra encima del óxido de puerta. Ahora tenemos PIMP, que es una capa que indica una región donde se ha implantado dopaje tipo P. Y tenemos NIM, que es lo mismo, pero con dopaje tipo N. Se utiliza normalmente para definir las regiones de fuente y drenaje. Ahora, CON se refiere a las aperturas o contactos que conectan las capas metálicas superiores con las capas inferiores, como el difusionado o el polisilicio, que son estos bloquecitos verdes que vemos aquí. Ahora tenemos Metal 1. Es la primera capa de metal utilizada para realizar interconexiones entre diferentes componentes del circuito. Generalmente se encuentra por encima de la capa de contacto, es por eso que se ve más larguita esa tira azul clarito. Ahora tenemos IP, que posiblemente es implantación. Generalmente se refiere a una capa donde se realiza un proceso de implantación. Well body se refiere al cuerpo del pozo donde se forman los dispositivos, ya sea N-well o P-well, dependiendo del tipo de transistor que se esté creando. Bueno, a continuación vamos a describir cómo se realizarán las conexiones de los pines a los contactos de los transistores. Los pines están en azul, como se pueden visualizar aquí en el video. Ingresamos a las propiedades de los transistores con la letra Q. Entramos a la pestaña de parámetros y donde dice Body Type L, que significa left, modificaremos las propiedades a integrado o íntegro, lo cual mejorará el rendimiento eléctrico del transistor, reducirá el ruido y las interferencias. Esto asegura la compatibilidad con la tecnología de fabricación. Tanto el N como el P realizamos la modificación ingresando con la letra Q a las propiedades de cada transistor. Ya habiendo ubicado los pines al frente de los contactos donde realizaremos las conexiones, nos procedemos a conectar el contacto con el pin presionando la letra P, escogiendo el pin y desplazándonos hacia el contacto de cada transistor. Entonces aquí estamos realizando las conexiones de este pin al contacto. Vamos con el otro pin. Necesitamos el pin al contacto también.
y luego este otro pin al otro contacto. Los contactos se pueden visualizar en color verde dentro de los transistores. Para conectar los dos pines que irían a la puerta, necesitamos crear un contacto con la letra O. Logramos crear un nuevo contacto que va a tener dos columnas y se ven los dos contactos en verde para poder realizar la conexión que va del metal 1 hacia el contacto y del contacto hacia la puerta del transistor. Entonces, creamos los dos contactos, con la letra O logramos la creación, con la letra P nuevamente nos paramos sobre el pin para crear la unión del pin al contacto. Entonces vamos a realizar las conexiones tanto para el transistor P como para el transistor N. Más adelante visualizaremos que con la letra A podemos pararnos sobre el contacto y darle a una esquina inferior clic, y con la letra A lograremos la alineación perfecta contra el pin que vamos a realizar la conexión. En este momento realizamos la conexión con la letra P del contacto creado hacia la puerta y nos paramos sobre el pin. Con la letra P nuevamente nos desplazamos y realizamos la conexión hacia el contacto creado, haciendo la conexión perfecta. Aquí se puede ver que no hemos hecho la alineación y se ve el desplazamiento en diagonal. Tuvimos un pequeño problema, pero aquí ya podemos ver todo nuestro layout completo de ambos transistores. Y para finalizar, pues no olviden que quienes les habló fue Edison Niño y Andrea Ovallos, y les agradecemos por haber visto nuestro video, y a continuación les dejaremos todas las referencias que utilizamos para este video.